en forma de buceta. Biblia, en Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 al 6. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y él le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, porque a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Padre, te adoramos. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Porque tú eres Dios bueno y poderoso. Porque tú eres precioso. Señor, en esta noche hemos leído tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando en nuestras vidas. Que tú hables, Padre, a nuestros corazones. Habla lo profundo de nuestra alma, Señor. Por amor a tu nombre, te pido, Dios mío, que tú seas ministrando en nuestras vidas. Que seas confirmando tu palabra en cada corazón. Que seas tú dando un despertar espiritual. Que las cadenas sean rotas, Señor. Que toda ligadura sea rota, Dios mío. Que toda venda de los ojos, Señor, en esta noche se caiga en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Dios mío, que tú seas rompiendo cadenas y ligaduras. Todos los dardos de las tinieblas los declaro sin poder y sin autoridad. Todo dardo a nuestro cuerpo, a nuestras gargantas, lo declaro sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Dios mío, que seas ministrando con tu presencia en nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria al Señor. Y esta noche voy a hablar acerca de Dios quiere una iglesia que interceda. Dios quiere una iglesia que interceda. Desde el domingo en la escuela dominical comencé a hablar acerca de la iglesia que llena las expectativas de Dios, y comenzaba diciendo que aquella iglesia que llena las expectativas de Dios es aquella iglesia que es una iglesia dinámica porque está llena del poder de la presencia de Dios, y es una iglesia que a pesar de las dificultades, de los obstáculos, ella trabaja, ella avanza, ella crece, porque es una iglesia que vence las adversidades, porque es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, y es una iglesia que es obediente. Y también hablé acerca de la iglesia que llena las expectativas de Dios, es aquella que es una iglesia que es santa. Y estábamos hablando acerca de la santidad interna y de la santidad externa. Y también decía que cuando nosotros no somos una iglesia que llenamos sus expectativas, porque Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, porque tenía una meta, porque tenía un propósito, y era que esa iglesia fuera una iglesia gloriosa, una iglesia llena de su poder, llena de su santidad. Pero cuando no llenábamos sus expectativas, lo que le causábamos era tristeza en su corazón, y podría quedarse en interrogante: ¿será que de verdad somos esa iglesia del Señor? Porque podemos tener el nombre de iglesia, pero si nuestro comportamiento, si nuestras actitudes no están conforme a la palabra de Dios,
lo que podemos es tener simplemente una religión, escudándonos en una religión, mas sin embargo no somos de verdad cristianos como Dios quiere de acuerdo a su palabra. En esta hora vamos a hablar de esa iglesia intercesora, que es el sueño de Dios para con nosotros. Dios quiere que seamos una iglesia intercesora. Esa iglesia intercesora o interceder es cuando uno se pone en medio de dos grupos, en medio de dos personas, en este caso, en medio de las personas por las cuales se está clamando y delante de Dios. Si ustedes recuerdan, en la Biblia desde Génesis se comienza a hablar acerca de hombres que clamaron a Dios y Dios los escuchó, hombres que estuvieron intercediendo delante de Dios y Dios actuó. En muchos casos nosotros vemos a Moisés cuando Dios estuvo dispuesto a destruir el pueblo de Israel en el desierto, porque eran desobedientes, porque eran rebeldes, porque eran infieles, porque eran incrédulos, y se levantaban en contra de Dios y en contra del varón que Dios está usando en ese momento. Y sin embargo Moisés se puso en rostro en tierra y clamó a Dios y le dijo: Señor, no lo vayas a destruir, que van a decir las otras naciones que tú sacaste a tu pueblo de allá de Egipto para destruirlo en medio del desierto. Y por esas clases de oraciones Dios no destruyó al pueblo de Israel. Vemos en el caso también de Abraham, cuando Dios iba a destruir a toda Sodoma y Gomorra. Si ustedes han leído acerca de esta historia, ustedes se dan cuenta que Abraham intercedió por toda esa ciudad y le decía a Dios que si hubieran 10 justos, que si hubieran 5 justos, y sin embargo, a pesar de que él estuvo allí intercediendo, Dios destruyó aquella ciudad, pero sacó a 8 personas, porque eran los únicos que no eran justos por causa de su justicia, sino por causa de Abraham. Por amor a Abraham y por amor a aquella intercesión que Abraham había hecho, Dios no los destruyó a ellos, sin embargo destruyó la ciudad, porque todos ellos estaban hundidos en el pecado y en la inmundicia delante de Dios. Y algo en el cual Dios nos habla a nosotros, pero parece que se nos olvida. La Biblia habla que debemos orar en todo tiempo. La Biblia habla que nosotros debemos orar para estar en pie, para estar firmes, para no caer en tentación, para no desmayar. La Biblia habla acerca de esa oración insistente, de esa oración constante, que debemos de orar con fervor, que debemos orar con clamor, con gemido delante de Dios. Pero esto parece que se nos olvida a la iglesia del Señor, porque uno de los descuidos que la mayor parte del pueblo de Dios está teniendo hoy en día es la oración. Me decía una hermana ayer, yo le decía que el culto, porque ella me decía que el culto aquí era bastante corto, porque máximo duraba hora y media, y yo le dije que nosotros oramos 1 hora antes del culto y el culto empieza desde que nosotros llegamos a la iglesia. Me dijo: esto es algo que ya no se hace. Esto es algo que la iglesia del Señor lo ha perdido, porque se han acostumbrado a que el que va a dirigir, los que van a predicar, esperan que la gente llegue para poder comenzar. Se dice que se comienza a tal hora, pero casi nunca se comienza a esa hora, porque se comienza cuando ya han llegado bastante. Entonces, si se empieza a las 7, puede comenzar 7:05, 7:10, 7:15, 7:30, porque hay 2 o 3. No, la iglesia no ha llegado. Y los que llegan se sientan muchas veces a hablar de lo que ha sucedido durante el día, hacerse visitas. Vimos el caso de una iglesia donde la gente llegaba temprano, pero se reunía afuera a hablar. Se hacían diferentes grupos afuera y habían un
grupo como de 3, 4 personas que eran los que se entraban y hacían la oración de guerra. Pero el resto estaba afuera y cuando se iba a comenzar el culto le decían, hermanos, por favor, entre que vamos a iniciar el servicio. Esto es algo que se ha olvidado porque muchas veces no toman en cuenta que los que llegan primero no son precisamente los hijos de Dios, sino que los que llegan primero son aquellos enviados por el enemigo para contaminar su casa, para contaminar la iglesia del Señor, para impedir que aquellos que quieran venir puedan llegar. Estuve una vez en una iglesia predicando y faltaban todavía como 15 minutos para iniciar el culto y la gente no llegaba. Y yo una hora antes comencé a orar y yo sentí cuando echaron una arena así sobre la silla. Como cuando tiran arena, yo sentí el ruido. Yo caminaba y oraba y reprendía y yo no veía nada. ¿Por qué yo no veía nada? Porque lo que habían echado era espiritual. Y eso muchas veces la iglesia del Señor se le olvida a tal punto que se llega muchas veces a cantar o simplemente a escuchar a los que están cantando. Porque se nos ha olvidado el propósito que Dios tiene con su iglesia. Se nos ha olvidado que nosotros estamos para cumplir las expectativas de Dios, no para cumplir nuestros propios deseos. Y muchas veces pensamos que Dios está para cumplir nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros deseos? Comer bien, vestir bien, una buena casa, viajar, tal, y todo eso bien chévere aquí en la tierra. Así que quiere vivir la iglesia del Señor. Porque como Dios es el dueño de la plata y del oro, piensan que Dios está es para darle plata nada más en abundancia. Pero se nos olvida muchas veces que Dios envió a su Hijo unigénito para derramar su sangre en la cruz del Calvario para que fuera santa, una iglesia llena de poder y que un día entrara al reino de los cielos. Pero para poder ser una iglesia santa, una iglesia llena de poder, no se nos puede olvidar que Dios nos ha llamado a orar. Y si muchas veces no oramos ni por nosotros mismos, ni por nada que se nos esté pasando, porque a todo le buscamos lógica. Porque la iglesia del Señor se ha vuelto con una mente materialista, una mente en la cual piensa que todo tiene su razón de ser. No, esto pasó por tal y tal cosa. A todo le busca pero no le buscan ningún sentido espiritual, no le buscan nada de lo que tenga que ver con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios ya se le han vuelto locura porque se ha alejado de la presencia de Dios. En este caso, desde el versículo 1, habla de unos verdugos que habían sido enviados por Dios mismo para destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué Dios los había enviado? Porque el pueblo de Dios se había alejado, se había llenado de contaminación, el pueblo de Dios estaba practicando cosas que a Dios no le agradaban y estaban descuidados totalmente de la presencia de Dios. Llegan estos varones enviados por Dios y a uno de ellos, porque eran seis varones, pero uno de ellos era un escribano. Y a ese escribano, que estaba vestido totalmente distinto a los demás, le dice: ve y coloca, párate en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y coloca una señal en aquellos que están gimiendo, en aquellos que están clamando por mi pueblo, por aquellos que están en medio de mi casa clamando por mi pueblo. ¿Qué sucede aquí? Que este varón hace esto, pero los otros 5 entraron a destruir. Y algo tremendo que dice aquí, en la orden que Dios les da, dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero sobre aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Es importante, hermano.
sabe que la iglesia del Señor, aquel miembro, aquel cristiano que ora, tiene una señal diferente a los demás. Tiene actitudes diferentes a los demás. Se le nota cuando sube y cuando baja. Nosotros no podemos engañar a nadie, a nadie. Podemos tratar de engañar a los demás, y cuando tratamos de engañar a los demás, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si hay algo que debe tener el pueblo de Dios y todo siervo de Dios es discernimiento. Y aún personas que están alejadas del Señor, aquellos que están apartados de Dios, aquellos que no conocen de Dios, saben cuando el cristiano está bien y cuando está mal. O sea que, en otras palabras, no se necesita muchas veces tener discernimiento de espíritu para que los demás se den cuenta que uno ha bajado en oración o que está bien en oración. ¿Sí me hago entender? No tratemos de engañar, porque hay personas que quieren vivir de pura actitud de fervoroso, actitud así todo, pero nada, hermano. En la presencia de Dios no ha habido nada. Y hay muchos cristianos que quieren llenarse de conocimiento de la palabra, saben mucha Biblia, pero no conocen de Dios, ni conocen a Dios, porque a Dios se le conoce estando en su presencia. Podemos conocer de Dios a través de su palabra, pero a Dios se le conoce cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Y sabemos que orar es hablar con Dios, sabemos que la oración es un mecanismo que Dios ha dejado para que nosotros hablemos con Él, para que nosotros tengamos comunión con Él, pero se nos olvida que tenemos una responsabilidad. Algo sumamente importante, y es que estos hombres, estos varones, comenzaron a matar y a destruir a todos los que estaban allí. Todos. ¿Por qué los mataron? Porque no estaban obedeciendo a Dios, porque no estaban clamando delante de Dios, porque no estaban metidos en la presencia de Dios. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, y todo lo demás que dice el versículo que ahorita no me acuerdo. Pero hermano, nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha es espiritual. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas veces aplicamos el evangelio popular porque el evangelio espiritual se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Se nos ha olvidado que este poder es poder de Dios. No es poder que yo tenga para destruir con mis palabras, no es poder que yo tenga para destruir con mis manos o con cualquier otro instrumento. Es el poder que uno tiene para destruir las fortalezas del enemigo. Es el poder que Dios nos ha dado para estar en su presencia y derribar las fortalezas del diablo, para poder que el Señor, a través de su misericordia, porque tampoco es porque nosotros oremos, sino porque a Él le place hacer milagros y prodigios en favor de su pueblo. ¿Por qué la iglesia del Señor está como está? Porque cuando digo la iglesia del Señor no me estoy refiriendo nada más aquí, estoy refiriendo en toda la bolita del mundo, donde hay los redimidos de Cristo, donde hay un pueblo que se reúne y dice que para alabar a Dios. Pero ¿por qué se han metido tantas cosas en el pueblo de Dios? Porque desde los que están en el templo, como dice aquí, el versículo 7 les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron y mataron en la ciudad todo, desde el más anciano hasta el más niño, estaban alejados de la presencia de Dios, y comenzaron ellos, hermanos, a destruir y a matar, porque se habían alejado de Dios. Una de las cosas que hemos dicho, el evangelio no tiene edad. El nivel de espiritualidad y el nivel de santidad tiene edad. Esto no es porque que los más ancianos son los que deben orar bastante y los niños no deben orar, o si oran oración de pollito o de pajarito. Es de todo aquel que de verdad ha tenido un encuentro personal con Dios.
Las evidencias que alguien ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado con la sangre de Cristo y que de verdad ha nacido de nuevo, es que tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de la presencia de Dios. Pero alguien que se ha ido alejando de la presencia de Dios no siente la necesidad de orar, ya no siente la necesidad de congregarse, se obliga muchas veces a asistir porque ya no le nace ayunar, no le nace absolutamente nada de lo relacionado con su vida espiritual porque está alejado de Dios. Hermano, es necesario que nosotros nos despertemos del sueño, de ese letargo espiritual y entendamos la responsabilidad y el compromiso que nosotros tenemos de clamar por la iglesia, de clamar por los hijos de Dios, de clamar por el rebaño del Señor, de clamar por los siervos de Dios, de clamar por nuestra familia, de clamar por nosotros mismos. Hay mucha necesidad por la cual hay que clamar, pero la iglesia del Señor a la cual Dios la ha llamado a interceder está de la vida alejado. Es necesario que nosotros aprendamos que no podemos vivir de oraciones prestadas. Es necesario que nosotros entendamos que así como a nuestro cuerpo tenemos que echarle mínimo 3 comidas para que se pueda sentir con fuerza, mínimo 3, porque los médicos están recomendando 5, así que comerse bien, ¿ya? 5 cantidades o porciones pequeñas. Pero así como nos sentimos con responsabilidad de alimentar nuestro cuerpo para poder estar sano, así espiritualmente tenemos que alimentarnos. Y si nosotros pasamos un día sin comer, 2 días sin comer, 3 días sin comer, el día que nosotros queramos comer ya el estómago se ha cerrado y ya no sentimos necesidad de comer. Pero eso sí, cuando le empiece a dar y que se agarre, porque empieza a sudar frío y empieza a dar de todo. Cuanta virosis pasa, le cae porque no hay una buena alimentación. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? Cuanto ataque viene, nos coge así de frente, ¡pum! Y cada ratico vivimos cayéndonos, cada ratico vivimos en el suelo porque espiritualmente no estamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Una oración de que no hace falta ir a camándola para contar. No, oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Con todo fervor, con todo ahínco. Señor, aquí estoy. Padre, obra tú. Señor, glorifícate. Señor, rompe cadenas. Esto. Así, hermano. Como cuando uno está escuchando al enemigo. Cuando uno está pidiendo algo porque lo está necesitando, porque tiene angustia. Pero nos hemos alejado. Porque como estamos en el tiempo de la gracia, pues vivimos de gracia y de gracioso. Esto es en serio, hermano. Si usted y yo queremos llenar las expectativas del Señor, queremos que Él se sienta contento con nosotros y que el Señor de verdad nos bendiga y nos prospere, hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. No nos descuidemos en la oración porque ataques hay, porque ataques están siendo enviados, tanto no solo para la iglesia, sino para cada uno de manera individual, para los miembros de nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros cónyuges, para lo que nosotros más queremos, porque si usted no quiere a la suegra, pues no le pasa nada, para que dure más, ¿verdad? Pero hermano, es necesario que nos despertemos y hagamos la oración conforme está escrita en la palabra de Dios. Y es necesario que tomemos responsabilidad y tomemos compromiso, que nunca hay tiempo para orar, pero hay que sacarlo. La carne de pronto no siente el deseo de orar, pero nuestro espíritu siempre está dispuesto. Hay que ponernos las pilas en esto. Hay que ser disciplinados, hay que ser constantes, hay que llenarnos de Dios, hay que pedirle a Dios lo que nosotros queremos ver en nuestras vidas. A veces nos dedicamos a orar más por la coladera, por la cuchara, para voltear arroz, pero no tomamos tiempo para orar por nuestra vida espiritual, por lo que nosotros somos, porque muchas veces nosotros mismos somos impedimento para la respuesta de Dios y no vemos milagros, no vemos prodigios, porque nuestro carácter, nuestro temperamento están impidiendo ver la gloria de Dios. Y es tiempo de despertarnos, es tiempo de clamar,
Es tiempo de meter la cabeza allí en la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Antes que venga el día malo, para estar preparados para el día malo, para que cuando venga el destructor vea en nosotros una señal de que somos siervos de Dios metidos en la presencia de Dios, hombres y mujeres que gemimos en la presencia de Dios, y a ese pueblo está prohibido tocar. Vamos a estar de pie y vamos a